Dios les bendiga. Estamos muy contentos, gozosos y alabando al Señor en esta mañana tan especial. El Señor ha sido bueno, amén. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y le des gracias al Señor y le digas, Padre, gracias por tus misericordias, tu bondad y tu amor, porque tú has sido fiel, nos has sostenido, Señor. Gracias por esa preciosa sangre. Oh Santo Rey, el verdadero Cordero perfecto, Señor, aleluya, Jesucristo, nuestro Salvador. Podemos confiadamente entrar ante el trono de la gracia para alabarte, para exaltar tu santo nombre, oh Dios, por medio de la sangre preciosa de Jesús, Señor. Gracias, porque hoy es un día especial, Señor. Hoy es un día en donde podemos recordar tus maravillas, tus misericordias, Señor. Podemos cantar y exaltar tu nombre, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones y nos llenes de ti, Señor. Más y más, te damos la gloria, Padre. Habla a través de tu palabra, Señor, que esta semilla dé fruto al ciento por uno en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El día de hoy llevaremos una enseñanza que lleva por título En el lugar correcto. La enseñanza lleva por título En el lugar correcto. Te invito a que ahí donde estás busques en tu Biblia Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Vamos a leerlo juntos. Ezequiel 22 versículo 30. Dice así: Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Voy a repetirlo una vez más. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé, no lo hallé. Este versículo nos habla principalmente de cómo el Señor busca a hombres que quieran ponerse, que deseen ponerse y que su corazón quiera disponerse para el servicio de su obra, para poder estar enfrente del Señor, para poder velar por otras personas, para poder hacer la obra del Señor. Pero hay una característica importante de estos hombres que deciden hacer vallado y ponerse en la brecha delante del Señor, son hombres que están en el lugar correcto, en donde Dios quiere que estén. ¿Qué tenemos nosotros, mis hermanos, que pueda ser agradable a Dios? ¿Y qué podemos hacer que nos permita entrar ante la presencia de Dios? ¿Hay alguna obra que nosotros pudiéramos hacer con nuestras propias manos, con nuestra actitud? ¿Hay algo que podemos hacer que en verdad le parezca agradable a Dios? ¿No somos acaso, como diría Pablo, como trapo de inmundicia? ¿No somos acaso hombres que están constantemente llenos de concupiscencia, de pensamientos fuera del Señor? ¿No somos acaso hombres que necesitamos de la misericordia y gracia del Señor porque si no, no podemos andar? ¿Pudiéramos nosotros quizá con nuestras propias obras aislarnos y buscar separarnos del mundo para que el mundo no nos corrompa? Como diría Mateo capítulo 15 versículo 11, Jesucristo le respondería a personas que quizá han pensado en algún momento aislarse, separarse de todo lo pecaminoso de este mundo, irse muy lejos a un monte y ahí estar buscando, entre comillas, de Dios. Y estas personas quizá, o estas personas que en algún momento lo pensaron, como en siglos pasados lo hacían los monasterios grandes, en donde los monjes se aislaban, supuestamente buscando a Dios. Pero Jesús responde, o respondería a esto diciendo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No es lo que está afuera, sino el corazón que llama a lo de afuera hacia adentro y hace que lo que venga hacia adentro también sea pecado, porque del corazón salen las cosas que no son de Dios también. Dice David, engañoso es el corazón. Y lo entendemos también, engañoso es el corazón. Lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Lo que tienes en tu corazón y brota de tu boca. Por eso no podemos separarnos, aislarnos y decir que de esa manera vamos a ser santos y de esa manera vamos a agradar a Dios. ¿Y qué pasa si busco hacer obras de bien? ¿Qué pasa si decido hacer obras de bien? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos responde diciendo, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, por más de que tú te esmeres en vender todo lo que tienes y entregárselo a los pobres, por más de que tú busques hacer todos los días obras de beneficencia a otras personas, que busques ayudar al necesitado, por más de que hagas eso sin Dios o sin amor o sin el Señor o sin la voluntad del Señor, nada de eso va a servirte. Dice la palabra, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Hay algo que Dios pide que demuestra el corazón de Él mismo hacia los hombres y lo que Él desea que tengamos. El llamado específico del Señor lo vamos a encontrar en Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que desea que el Señor que nosotros tengamos para Él? Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, "Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios." Voy a repetir ese verso. Dice, "Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios." Estos tres elementos nos hablan del lugar correcto en donde Dios quiere que estemos. Haciendo justicia, amando misericordia y humillarnos ante Él. No por nuestra propia cuenta, no por nuestras propias obras, sino estas tres cosas que el Señor pide, trabajando en conjunto para glorificar su nombre. Humillarse a Dios es decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? Es disponer cuanto somos para servirle. Es lo que la vasija hace con quien la usa, solamente dejarse usar. Y el instrumento con quien lo interpreta, solamente se deja tocar e interpretar por el maestro. Es lo que hace el barro con el alfarero, que es solamente dejarse moldear, y la madera con el carpintero, que es dejarse trabajar, dejarse golpear quizá, en algunos casos, dejarse lijar. A veces, el decirle al Señor que quieres que haga, significa humillarnos a tal sumo grado de que nuestro yo muera literalmente. Jesucristo lo dijo una y otra vez, es necesario morir. La semilla tiene que morir para que dé mucho fruto. Y el primero de la obra del Señor y la obra de la gracia del Señor que demostró esto en su vida fue Él mismo, Jesucristo nuestro Señor. Él muere como semilla, pero da fruto al tercer día, resucita con poder y gloria. Y el fruto no solamente fue su resurrección, sino nosotros mismos, que hoy en día tenemos la gracia y misericordia de poder hablar y predicar de su nombre a millones de kilómetros de distancia de donde Él nació, después de miles de años de su existencia. Porque la palabra de Dios sigue siendo vigente, sigue siendo poderosa y sigue salvando a los hombres. Todo porque Él demostró en humildad someterse a la voluntad del Señor. ¿Estás dispuesto tú a humillarte hoy? ¿Estás dispuesto tú a decirle, Señor, qué quieres que haga? La vasija, lo único que le pudiera decir si hablase a la persona que la usa es, ¿qué quieres? ¿Para qué quieres usarme? Y solo se dejaría usar. Pero las vasijas también tienen que ser limpias, de acuerdo al servicio para el cual van a ser usadas. Tienen que ser preparadas, tienen que ser pulidas quizá. Asimismo, también el barro, cuando se trabaja, el barro tiene que ser exprimido, todo aire tiene que salir de este, toda impureza tiene que salir. Muchas veces el Señor hace eso en nuestras vidas y nos dice, ok, hijo, ¿quieres humillarte ante mí? ¿Quieres que haga una obra especial con tu vida? Es necesario que te quite esto. Es necesario que exprima por acá. Es necesario que vivas esta situación. Es necesario que esta circunstancia te ocurra porque te estoy moldeando a mi imagen. Porque quizá muchos de nosotros, aún en el cristianismo, hemos tomado o hemos intentado moldear nuestra propia vida. Hemos intentado moldear nuestro propio ser. Hemos intentado anteponer nuestros sueños a los sueños de Dios. Hemos intentado anteponer nuestros deseos y anhelos a los anhelos y deseos del Señor. El Señor nos dice, humíllate ante mí. Quiero que tú humilles, dice, y humillarte ante tu Dios. Ese es el último punto de los tres que Miqueas
dice que Dios pide de nosotros. El hombre natural usualmente se afana por comprender cuál es su lugar en el mundo. El hombre natural busca, ahorra, busca dinero, poder, estatus, busca posición y a través de esto busca también lograr alcanzar ese lugar que supuestamente él cree que debe tener en el mundo. Usualmente el lugar que el hombre, el ser humano carnal quiere tener en el mundo es un lugar alto, un lugar de posición alta, elevada, gobernar sobre otras personas, ser reconocido, ser el primero en la fila, ser el que tiene más dinero, salir en las portadas de las revistas, ser el más reconocido alrededor del mundo, tener más likes. Eso es lo que el hombre, el mundo, te vende. Y eso es lo que Satanás le ofreció a Jesús. Lo único que le tenía para ofrecer era la apariencia, pero nada real, nada profundo, nada que valiera para la eternidad. El Señor, en cambio, nos ofrece eternidad y nos ofrece un lugar en su eternidad. Qué hermoso poder comprender esto y que el Espíritu de Dios abra nuestros corazones a entender que no hay lugar más alto, más precioso, y muchas veces lo hemos cantado, que estar a los pies del Señor Jesús. ¿Quién es más alto que el Señor Jesús? ¿Quién es más grande que nuestro Señor Jesucristo? Nadie. No existe en el universo más grande, alguien más grande que el Señor Jesucristo. Y estar al lado de Él, estar sentado a sus pies, a su diestra, como alguna vez, en algún momento de la historia de Jesús aquí en la tierra, estuvo María a sus pies, escuchando, escogiendo lo más importante, el tiempo prioritario, dándoselo al Señor, no pensando en nada más. Ese era el lugar más alto. Estaba a los pies del creador del universo. Asimismo, el Señor quiere que hoy nos humillemos y le digamos, Señor, haz tu obra en mi vida. El mundo me ha enseñado que yo debo alcanzar tesoros pasajeros, que debo alcanzar logros, que debo alcanzar tener diplomas, que debo tener muchas cosas. Y si bien todo eso es bueno hasta cierta manera y hasta cierto punto, no significa que deba ser la meta de nuestras vidas y que deba ser el punto máximo al que nosotros debamos apuntar. Punto máximo al que debemos apuntar es, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que haga? Cumple tu propósito en mi vida, Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34 dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y es algo impresionante de ver cómo la palabra del Señor está entrelazada entre sí misma, porque es palabra eterna, es palabra espiritual, es celestial. Este es un mensaje que viene directamente del corazón del Padre. Aquí en el Evangelio de Mateo, nosotros estamos viendo cómo Jesús le está diciendo a sus discípulos, no se afanen, no se preocupen por nada, no se afanen, no se afanen, no hagan lo mismo que los hombres hacen. ¿Cuántas personas a diario se esfuerzan por hacer lo mejor en su trabajo? Si bien hay que hacerlo, la palabra de Dios dice, todo lo que hagáis de palabra o de hecho hay que hacerlo como para el Señor. Sin embargo, muchos tienen al trabajo como un ídolo y quieren ser lo mejor porque quieren que los demás los honren
o brillar por sobre otras personas. Sin embargo, el Señor quiere que entendamos que si bien los hombres buscan todas estas cosas, y dice, los gentiles buscan todas estas cosas, cuando dice buscan todas estas cosas, significan constantemente están detrás de ellas. Es como intentando alcanzar algo inalcanzable, porque la tienes y luego se acaba, la tienes y se agota, la tienes y se agota. Sin embargo, dice, sin embargo, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Está diciendo, tu Padre eterno, creador de todas las cosas, cuyo dinero es inagotable, porque Él no gobierna con dinero, gobierna con poder, con gloria, con todos los tesoros del universo. El dueño del oro y la plata, el único y grande y eterno. Él tiene todo y cuidado de ti, tiene todas las cosas. Es decir, mientras el hombre está constantemente buscando sin satisfacer, sin llenar, sin encontrar digamos, dispensador continuo y eterno de lo necesario, en Dios ya lo tenemos. En Dios ya tenemos ese dispensario eterno y bueno de lo necesario para nuestras vidas. Y lo mejor de nuestro Padre Celestial es que Él no te va a dar más de lo que necesitas, ni te va a dar menos de lo que necesitas. Él como buen padre te va a dar la justa medida para tu necesidad. Y esto se aplica no solamente para el alimento, para todo, la área sentimental, la área espiritual, todo, porque nuestro Padre es perfecto y Él da lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Si alguien está en el lugar perfecto, siempre es Él. Y Él a sus hijos quiere colocarnos en el lugar perfecto para recibir la perfecta medida de su bendición en el momento necesario. Y aquí Jesús dice, no se afanen, no se afanen, no tienes por qué afanarte. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busca primeramente más bien el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí vemos otra vez la palabra justicia. Y el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa, ok, ya no voy a buscar lo mío y me voy a humillar y volvemos a humíllate delante de tu Dios, de Miqueas. Voy a buscar más mi propia voluntad, no voy a buscar más o ir detrás de mis propios anhelos y deseos, voy a ir detrás de la voluntad, anhelos y deseos de mi Padre Celestial. Voy a buscar primero el reino de Dios. ¿Qué es lo agradable en el reino de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y dice justo cómo es importante hacer justicia. Jesús, por el contrario, nos recuerda a través de este texto que el todo es estar dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Que el todo es estar dispuesto a humillarnos y decir, Señor, tu voluntad antes que la mía. Por eso cuando Él le enseña a sus discípulos, cuando nuestro Señor le enseña a sus discípulos a orar, Él dice, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Hágase tu voluntad, Señor. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es aquí donde vemos una vez más la palabra justicia aplicada a lo que pide Dios de nosotros. ¿Qué pide Dios de nosotros? Hacer justicia. Y hemos visto lo último, que es humillarnos ante Dios. Justicia significa principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Esto es actuar bajo este dictamen de honestidad y luchar porque esto se cumpla. ¿Y qué más honesto que vivir bajo la ley de Dios? No existe una ley más justa, santa, pura que la ley de Dios. No existe una ley más honesta, porque delante de Dios nada se puede ocultar. La honestidad plena es cuando de frente estamos o reconocemos que de frente estamos transparentes delante de Dios y no hay nada que se oculte delante de Él. Él, el mismo Dios Santo, es el que da esto. Ahora, dicha ley en el Antiguo Testamento, bajo el dominio de la ley, demostró ser santa y demostró ser pura
pero a la vez demostró también ser inalcanzable para los que la buscaban. Por eso los sacerdotes tenían que sacrificar todos los días, día tras día, sacrificios de paz, sacrificios de expiación, sacrificios de perdón por el pecado, constantemente, 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 porque el hombre, por la naturaleza pecaminosa, es constantemente pecador. Pero la ley demostraba cada vez y cada día ser pura y santa, porque el hombre constantemente se revelaba ser pecador. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6, nos dice, Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 6, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y aquí es lo que acabamos de decir. Constantemente el hombre pecador tenía que hacer sacrificio y la ley se manifestaba en el hombre pecador como justa, santa y pura y verdadera, porque el mismo pecado continuamente revelaba que estábamos inmundos delante de Dios. Dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuestro nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí está la revelación de la palabra del Señor, en donde nos demuestra y nos dice, si tú quieres vivir una vida piadosa, santa delante de Dios, es necesario morir a tu yo, a tu carnalidad, a tus deseos, a tu propia voluntad, para rendirte y humillarte a los deseos y voluntad eterna y planes perfectos de tu Señor. Y ya no vivimos nosotros, como diría Pablo, sino vive Cristo en nosotros. Y como Cristo vive en nosotros, la ley ya no actúa en nosotros. Estamos, como dice aquí, estamos libres de la ley porque Jesucristo murió por el pecado, fue el sacrificio vivo, puro y santo, y a partir de él, aleluya, delante del Señor somos puros, limpios y santos, porque el Señor cuando ve nuestras vidas, no ve la vida de un hombre pecador, no ve la vida de un hombre que está sujeto a la ley, sino que ve la vida del Señor Jesucristo reflejada en nuestras vidas, su sangre preciosa, que fue la canción que acabamos de cantar, y es la que nos cubre, nos limpia, y delante de nuestro poderoso Creador nos hace ver santos, puros y sin mancha. Esa es la verdadera gracia, aleluya. Esa es la eterna, sublime gracia. Por eso, mi hermano, hoy, humíllate delante de tu Señor Jesús. Ahí donde estás y puedes decirle gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Porque por gracia, por ti soy salvo, Señor. No por obras, sino por ti. No porque vine hoy a este servicio, sino por ti. No porque estoy escuchando constantemente palabras o leyendo la Biblia, sino por ti. Que si yo leo la Biblia, que si yo busco tu palabra, que si yo estudio la palabra, que si yo te alabo, es porque nace de un corazón que ha sido regenerado, restaurado y salvo. Por esa razón es que lo hago. Gloria a Jesús. Y el Señor es la justicia misma. Y dice hacer justicia. ¿Cómo podemos hacer justicia si somos injustos? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos única esperanza. Si solo podemos agradar a Dios haciendo y buscando justicia y vemos que no podemos alcanzarlo por nuestra cuenta, entonces se hace necesario y únicamente santo, únicamente justo y únicamente digno el buscarle al Señor y buscar a quien nos represente, ese único santo, justo y digno que es Jesús. Y así, Dios sigue buscando a los hombres que busquen justicia.
Y el Señor dice, ¿quién está? Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí. ¿Quién? Sino el propio Jesucristo que lo hizo por nosotros. ¿Quién? Sino el propio Jesucristo que se antepuso por nosotros para que fuéramos salvos por medio de su sangre preciosa. De la justicia verdadera. Vive hoy, mi hermano, bajo esa justicia. Vive hoy bajo las alas del Omnipotente. Vive hoy bajo la voluntad del Padre. ¿Cómo lo hago? Te preguntas, a través de la humillación delante de tu Señor Jesucristo, diciéndole, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero humillarme delante de ti. Señor, lo que quieras que haga, dime, dirígeme, ¿qué quieres? Yo lo haré. Eso es, mi hermano, ser misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Romanos capítulo 7, versículo 24 al 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Repito el versículo 24 y 25, primera parte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí donde estás, por unos segundos, cierra tus ojos y dile, Señor, gracias, Jesucristo, por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. A través de tu sacrificio, Señor, puedo yo hoy entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Tú conoces mis debilidades, tú conoces lo que soy, pero hoy no miras eso. Tú lo que miras es la humillación delante de ti. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no lo desechas. Hoy nos rendimos y nos humillamos delante de ti, primeramente pidiéndote perdón, pero segundo reconociendo cuán gran sacrificio y cuán grande poder hubo en ese sacrificio, Señor, que por gracia somos salvos, aleluya, y salvos de una condenación tan grande porque la merecíamos. Sin embargo, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén. El Señor busca que hagamos justicia y busquemos misericordia y nos humillemos delante de Él. ¿Y por qué en el lugar correcto? ¿Y por qué el título de esta enseñanza es el lugar correcto? Porque el único que habita en el lugar correcto es Cristo y nosotros en Él, por medio de la fe. Te voy a repetir esto para que esta semana lo medites, lo mastiques, lo pienses y alabes al Señor por sus maravillas. ¿Por qué estamos hoy llamados a estar en el lugar correcto? ¿Y qué es estar en el lugar correcto? Si el único que habita en el lugar correcto es Cristo, entonces la única manera de estar en el lugar correcto delante del Señor es por medio de la fe en Él, solamente en Él, solamente en Cristo, no hay otro lugar. No veas a otro lugar, no veas una persona, no veas un predicador, no veas una iglesia, no veas una congregación, no veas una manera de caminar, no veas un influencer, no sigas a nadie más. El único que trae salvación y te coloca en el lugar correcto eterno es Jesucristo. Solo Jesucristo. Este lugar correcto nos lleva a vivir bajo su dirección, bajo la dirección del Padre y a caminar bajo la voluntad del Padre. Nos lleva a buscar primeramente el reino y su justicia. Y aquí es donde está otra parte. Como salvos por medio de la fe, por la misericordia de Cristo, Él nos hace humillarnos. Nos humillamos delante de Él por medio de la revelación del Espíritu Santo que hoy está hablando a tu corazón y nos está haciendo entender que tenemos que humillarnos delante de Dios. Y nos humillamos delante de Dios y tenemos salvación por la misericordia y gracia de nuestro Señor. Y eso nos hace vivir y hacer justicia y en consecuencia amar misericordia. Porque como recibimos misericordia, queremos también hacer misericordia con otros. El único lugar correcto está en Jesús. Mis hermanos, si vemos atrás en la historia de los grandes hombres de fe, muchos de ellos aparentemente en algún momento de su vida estaban en un lugar incorrecto. Y
Sí te quiero decir que sí hay manera de estar en lugares incorrectos, fuera de Dios. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, separados de Cristo, estás siempre en el lugar incorrecto. Cuando Adán y Eva pecaron, estaban en el lugar incorrecto. Tanto fue así que Dios les preguntó, ¿dónde están? Él sabía dónde estaban, sin embargo, en lo espiritual estaban fuera de la voluntad que Dios les había colocado, fuera del camino, fuera de la orden que Dios les había dictaminado. Estaban en el lugar incorrecto. No obstante, muchas veces eso que parece el lugar incorrecto termina siendo el lugar correcto y perfecto en donde Dios quiere que estés, para que una nueva y gloriosa renovación de tu vida empiece a hacer, empiece a actuar. Por ejemplo, tenemos a Moisés que estaba en el lugar correcto, aunque estaba en el desierto en una noche quizá fría, oscura, las noches del desierto son muy frías, llevando a un rebaño, trabajando como pastor. No había sido llamado a ser pastor de ovejas, había sido llamado a ser pastor de un pueblo de más de 2 millones de personas. Sin embargo, en ese momento, en ese instante de su vida, estaba solo, estaba en un desierto, estaba en una noche fría, estaba sin dirección. Pero Dios decidió que ese era el lugar correcto para que una zarza ardiera y no se consumiera, y para hablarle y decirle, yo soy el que soy y te llamo a seguir y andar en el lugar correcto. Vemos también un Elías que huyó de una reina que lo quería matar después de que había visto la gloria del Señor y había visto cómo el fuego del cielo cayó a través de la fe que tenía en el Señor y lo que Dios había hecho en su vida. Sin embargo, en ese momento, en ese instante de su vida, estaba en un lugar escondido de alguien que lo quería matar. Quizá en su mente, en ese instante, se le pasó por su cabeza que estaba en el lugar incorrecto, que quizá ya estaba fuera de la voluntad de Dios, que quizá ya Dios se había olvidado de él. Sin embargo, Dios decidió que estaba en el lugar correcto para mostrarle su gloria, para que un silbido apacible le demostrara que Él estaba con él y que Dios le quería guiar y levantar. Lo puso en el lugar correcto. Mi hermano, quizá hoy tú te sientes que estás en el lugar incorrecto, alejado del Señor, pero quizá el Señor, gloria a Jesús, como aquella oveja perdida, te dice hoy, hoy yo decido que estás en el lugar correcto porque hoy yo te llamo y te voy a levantar y te voy a restaurar. Y dejo las 99 para buscar a la que se había perdido. Y el lugar correcto para esa oveja perdida fue justo el momento en el que el pastor la encontró, la levantó, la acarició y le dijo, estoy contigo. Y la llevó de vuelta al redil. Ese fue el lugar correcto porque Dios lo decidió. Y es que nuestra vida, nuestra salvación, depende exclusivamente del Señor. Y Él es el que decide. Hoy te invito, mi hermano, a que hoy, este instante, este momento, el lugar donde estás, si estás en la casa de consolación, si estás en tu casa, en cualquier lugar en donde estés, en el instante en donde estés, en el país donde estés, el Señor te llama a que habites en el lugar correcto, al tiempo precioso de descanso en Él, de poder decirle, Señor, ya suelto el timón, ya dejo de quejarme, ya dejo de intentar por mis propias fuerzas. Quiero que tú te glorifiques en mi vida. Me humillo delante de ti. Haz conmigo lo que quieras. Mateo capítulo 18, versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y aquí habla de humillarse ante su Dios. La humildad de un niño es entender que es débil, que necesita de sus padres, que necesita de alguien mayor para que lo guíe, que no conoce todas las cosas, que necesita de alguien más que lo instruya. Hoy el Señor nos está hablando y nos está recordando qué es lo que pide de nosotros. Y nos está llamando, mi hermano. A ti te está llamando, tú que me escuchas, a ti te está llamando el Señor a que te coloques y hagas vallado y pongas brecha delante del Señor a favor de tu tierra,
a favor de tu casa, a favor de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, a favor de lo que Dios te ha puesto a hacer, y le digas, Señor, aquí estoy humillado en el lugar correcto que es Cristo Jesús. Este lugar no es un territorio, lugar no es algo material, este lugar no es un punto mental, metafísico, no, este lugar es la roca eterna, Cristo nuestro Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dale gracias al Señor. La palabra de Dios otra vez la leeré para ti. En Miqueas 6:8 dice, Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, venga a tu reino a nuestras vidas. Hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Hazlo en nuestras vidas, Señor. Haz tu voluntad de nosotros. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hagas tu obra perfecta, Señor. Hoy nos humillamos. Dile al Señor ahí donde estás, Señor, hoy me rindo delante de ti. Hoy me rindo delante de ti. Hoy humillo lo que soy, mis pensamientos, mis acciones. Padre, los sueños que he empezado a construir con mi imaginación de lo que yo voy a hacer, de lo que voy a alcanzar, de los premios que quiero tener, de todas las cosas que quiero hacer. Señor, no, no más. Quiero humillarme delante de ti. Quiero poder decirte, Señor, haz tu voluntad en mi vida. La voluntad tuya es agradable, perfecta y no añade tristeza. Tú tienes siempre algo mejor, eres eterno, eres grande, eres santo. Que pides de mí hacer justicia. Y solo la justicia viene a través del Señor Jesucristo, quien es la justicia misma. Hacer misericordia, Señor. Amar a los demás como tú me amaste primero y tener misericordia de los demás como tú tienes todos los días misericordia de mí. Y humillarme delante de ti, Señor. Y hoy, no, hoy nos humillamos. Hoy nos humillamos, Señor, pidiéndote tu voluntad. Hoy nos humillamos pidiéndote socorro. Hoy nos humillamos pidiéndote como los niños, Señor, piden a sus padres, levantando las manos, Señor, diciéndole al Padre, ayúdame, porque no puedo solo. No puedo solo, Señor. No soy nada sin ti. Hoy es este día, Señor, en donde me humillo, Señor, y te digo, haz tu obra. Haz tu obra perfecta. Haz tu obra en mi vida, Señor. Y llévame a estar en el lugar correcto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús.